La ingeniera Natalie Moreno se graduó en la Escuela Politécnica Nacional como ingeniera en electrónica y control en el 2011. A continuación, la ingeniera Natalie Moreno. Primero, buenas tardes con todos. Gracias por la atención que me vayan a prestar. Gracias por compartir su tiempo conmigo para explicarles un poco de lo que es mi proyecto de titulación, que lo llevamos a cabo con mi compañero, que desgraciadamente se encuentra trabajando y no pudo asistir. Bueno, el proyecto de titulación lleva como título Diseño e implementación de un sistema traductor de lenguaje de señas de manos a un lenguaje de texto mediante visión artificial en un ambiente controlado. ¿Sí? El proyecto fue desarrollado por el ingeniero Edwin Chihuano, que actualmente se encuentra trabajando en la empresa colombiana Montexa, desarrollando proyectos para lo que es el poliducto del litoral. Fue realizado por mi persona y dirigido por el PhD Luis Corrales. Bueno, voy a empezar con una breve introducción del por qué nació la idea de hacer este proyecto. En el Ecuador existe gran cantidad de personas que tienen discapacidad, un sinnúmero de discapacidades, entre ellas las más conocidas, lo que es discapacidad auditiva, visual, intelectual, física, de lenguaje, por nombrar algunas. Estamos hablando de que del total de la población, el 13.2% tiene alguna discapacidad. Estamos hablando de aproximadamente 1.600.000 personas en el Ecuador que tienen discapacidad, alguna de estas discapacidades. De esas, 230.000 personas tienen una discapacidad de lenguaje y auditivo. Y de esas, 6.000 personas se encuentran viviendo en la provincia de Pichincha. Estos cálculos fueron obtenidos del CONADIS, que es el Consejo de Discapacidades, en el momento en que realizamos la tesis. Actualmente no tengo los datos del último censo que se realizó como para poderlos dar a profundidad. Todas estas personas tienen un medio de comunicación. Desgraciadamente no todas pueden manejar un lenguaje de señas, que es el lenguaje típico que utilizan para comunicarse. Este lenguaje a su vez es una limitación para estas personas, debido a que no todos conocemos el lenguaje de señas. Si yo hiciera esta pregunta en este momento, ¿cuántos de ustedes conocen el lenguaje de señas o alguna vez lo han visto? Ya. ¿Alguno sabe alguna letra en lenguaje de señas? Ya. Veo unas 4 o 5 personas. Como ven, es bastante limitante que alguna persona con este tipo de discapacidad pueda comunicarse con el resto de personas y a su vez pueda integrarse a la sociedad en la cual vivimos. He ahí que nació el hecho de trabajar en un proyecto como este, en un proyecto que facilite la comunicación y una persona con discapacidad que maneje el lenguaje de señas con una persona común y corriente que no conoce este lenguaje. El proyecto consta de 3 etapas básicas, lo que es la adquisición, lo que es el procesamiento y finalmente lo que es la formación del texto. Adicionalmente se implementaron unos 2 sistemas más que les mostraremos, les diré más adelante. La comunicación se logra traduciendo las señales realizadas por las manos frente a una cámara. He ahí el nombre de visión artificial. La adquisición de esta pasa por un procesamiento y finalmente se forma el texto, como les había dicho. Todo el procesamiento se lo hace a través de un computador utilizando el software versión 2009, el software LabVIEW versión 2009, incluidos todos los toolkits de visión artificial y además de su toolkit del Vision Assistant, que les explicaré para qué utilizamos más adelante. Para eso, el lenguaje de señas, como la mayoría conocemos, me lo ratificaron, es un lenguaje a base de las manos, a base de las posiciones que van tomando las manos. En base a las posiciones nosotros podemos generar lo que son caracteres, frases o palabras, ¿sí? El lenguaje es muy ampliamente utilizado por personas que carecen de audición. Eso no quiere decir que no pueda ser utilizado por personas que manejen otro tipo de discapacidad, como pueden ser las personas no videntes. ¿Cuál es la diferencia? Las personas que carecen de la audición realizan este tipo de señales en el aire, ¿sí? Mientras que las personas que carecen de visión realizan este tipo de señales sobre la palma de la mano, ¿sí? Pero la mayoría conocemos que las personas no videntes utilizan lenguaje braille, ¿sí? Pero también pueden utilizar un lenguaje de señas. También habremos visto que el lenguaje de señas tiene muchos movimientos dentro de su lenguaje para dar frases, como por ejemplo hola, bienvenido o te quiero, palabras similares.
El limitante de este proyecto es que no se maneja el movimiento dentro de las señales, primero. Es decir, no vamos a manejar dos letras, en este caso lo que son la letra la J y lo que son la letra Z, ya que presentan movimiento. El limitante de ese proyecto se debe a la cámara que manejamos. Ya les indicaré más adelante cuál es la cámara. Y otra cosa que debemos considerar en base a este proyecto es que el deletreo para la construcción de una palabra, como les decía, es a base de letra y letra, ¿sí? No construimos frases directamente. Si ustedes quieren crear una oración, deben hacerlo letra a letra, ¿sí? Aquí tenemos básicamente por las partes por las que está conformado nuestro sistema físicamente. Tenemos lo que es la parte de adquisición, que está conformado por lo que es la cámara, la luminaria y un trípode. Tenemos el fondo de color negro y tenemos el computador, que es la base central del proyecto, ¿sí? Donde se realiza todo el software, todo el procesamiento de las imágenes para dar finalmente el texto formal. Una parte muy importante del proyecto es el sistema de iluminación. En esta parte de aquí no lo vemos, ¿sí? Pero es predominante el sistema de iluminación precedente o que existe en el área de trabajo donde ustedes vayan a utilizar esta aplicación. Ya les voy a indicar por qué. Como cualquier otro sistema, tiene dos partes, lo que es el hardware y lo que es el software. En cuanto al hardware, tenemos, como les decía, primerito construir un ambiente controlado. ¿Por qué la importancia de un ambiente controlado? Teníamos muchas, por ejemplo, al momento de probar nuestra tesis teníamos muchos problemas, ya que hacíamos diferentes señales de la mano, lográbamos calibrar la mano para que se detecte claramente la forma y justo en ese momento brillaba el sol más. Se dañaba totalmente la forma de la mano, ¿sí? He ahí uno de los principales problemas y el por qué el sistema de iluminación dentro de visión artificial es preponderante, ¿sí? Es por eso que nosotros siempre trabajamos con un ambiente controlado, es decir, tener condiciones predeterminadas para controlar factores que afecten al sistema. En este caso, principalmente los efectos de iluminación. ¿Cuáles pueden ser esos efectos? Que en la posición de la mano que ustedes estén teniendo se formen sombras, por ejemplo, se formen irregularidades alrededor de la mano, o el peor de los casos, se forme un deslumbramiento en la cámara. ¿Qué es eso? No se detecta la mano, simplemente se ve una mancha, ¿sí? No hay forma de la mano. Otro de los efectos es la distancia entre el objeto de interés y la lente de la cámara. Había veces que, por ejemplo, yo me colocaba muy cerca de la cámara y se veía una mano extremadamente grande. Había otras veces que, por ejemplo, mi compañero se colocaba lejos de la cámara y se veía la mano pequeña y gran cantidad de brazos. Eso afectaba al método de clasificación y por ende mostrábamos textos erróneos. Ya, todo esto, para que se den una idea, imagínense lo que sería tratar de aislar la mano de una imagen completa. Digamos, perdón que les dé las espaldas, si yo tengo mi mano aquí y coloco la cámara acá, imagínense la cantidad de formas que yo tendría que analizar, cantidad de patrones y figuras que yo debería ir analizando punto a punto hasta encontrar la forma de la mano, que es mi objeto de interés. Requiere mucho tiempo de procesamiento, cantidad de procesamiento, tiempo de ejecución, lo que repercute en la respuesta del sistema. El sistema se vuelve lento, ¿sí? Todo eso lo vimos solucionado ¿cómo? Utilizando un fondo negro. Con el fondo negro llegamos a obtener dos resultados. El primero, aislar únicamente la forma de la mano del resto del entorno. Y la segunda, llegar a obtener un contraste entre el fondo y la mano, haciendo que la forma de la mano quede más definida, quede más clara. Por lo tanto, el procesamiento de la imagen se ve ampliamente reducido. Para fondo negro, ¿qué es lo que utilizamos? La forma más simple y más barata que encontramos, un pliego de Fomix, ¿sí? ¿Por qué fue tan simple? Primero habíamos probado con la parte de atrás de los perfiles, por ejemplo, tenía mucho brillo, problema. Cartulinas eran muy cortas, en el momento de volver a pegar o buscar pliegos de cartulina, igual la superficie es muy lisa, tenía brillo. Encontramos una buena solución en el Fomix debido a su superficie, que es media rugosa, presenta poco brillo, por lo tanto poca reflectancia para la luz. Continuando con el hardware, les decía que es predominante el sistema de iluminación.
El éxito de un sistema de visión artificial está más determinado por el sistema de iluminación que por la capacidad que tenga el programador para extraer la información de la imagen. Si ustedes tienen un buen sistema de iluminación, la figura que ustedes desean resaltar va a estar clara y el procesamiento se va a reducir. Si tienen un mal sistema de iluminación, mayor procesamiento, mayor tiempo de ejecución, el sistema se vuelve lento. ¿Sí? De ahí la importancia de utilizar correctamente el sistema de iluminación. Manejamos dos sistemas en este proceso, en este proyecto. Lo que es el principal, que nosotros le hemos llamado, y el secundario. El principal está dado por la iluminación del ambiente. Digamos, en este caso serían las luminarias que tenemos colocadas en la parte superior del techo. Ahora se preguntarán, ¿y si ya tienen la iluminación principal? ¿Para qué necesitan la iluminación secundaria? Por ejemplo, yo estoy haciendo la letra S, pero en el programa me va a detectar una sombra en esta parte de aquí. Puede detectar como un hueco y me puede decir que no es la S, sino la letra O, por ejemplo. Como ven, repercute un error. La solución estuvo en colocar una lámpara detrás de la cámara, como la podemos ver aquí, con dos propósitos. La primera, eliminar las sombras del sistema de iluminación principal, y la segunda, para enfocar un haz directamente sobre la mano, tratando de que la forma de la mano sea más definida. Se la colocó detrás de la cámara para evitar el deslumbramiento de la misma. ¿Sí? Como ven, la luminaria es hecha a base de cosas recicladas. Cogimos una lámpara de escritorio, la desarmamos y tomamos la luminaria de la parte de ahí, para lo que es sistema de iluminación. Sistema de adquisición. Como podrán ver ahí, el proyecto está hecho como una cámara web normal, todos conocemos. Es una cámara digital, conexión USB, tiene una velocidad del obturador de 30 fotogramas por segundo, captura una señal estándar, de tamaño estándar, de 480 por 640 y trabaja en color, en el plano RGB. ¿Sí? Es una cámara normal que ustedes la pueden encontrar de 12 a 15 dólares. ¿Sí? ¿Cuál es el pero de esta cámara? Baja resolución. ¿Sí? Ese es el pero de esa cámara. Por lo que nosotros tuvimos que trabajar más en lo que es el software, el procesamiento, antes de trabajar con la cámara. Vamos a pasar a ver lo que es la parte del software, lo que es la parte más importante del proyecto. El software, como les mencionaba, se desarrolló en el programa LabVIEW, versión 2009, con todos sus toolkits de visión artificial. Afortunadamente, LabVIEW tiene bastante capacidad de toolkits que a nosotros nos van a facilitar la vida. Tiene una paleta completa para trabajar con cámaras en conexión USB. Así que por ese lado se nos facilitó un poco la realización del proyecto. Cuenta con todos sus toolkits, además del Vision Assistant. El Vision Assistant, si ustedes desean realizar una aplicación similar o reconocimiento de patrones, por ejemplo, es una herramienta muy útil, ya que les permite a ustedes realizar las bases de datos, es decir, obtener patrones de comparación de la señal que ustedes están haciendo con otra tomada como modelo y según eso asignar una clase. En nuestro caso la clase es asignar la letra. También se utilizó como software la herramienta del Windows texto a voz. Este es uno de los añadidos que le dimos al programa. Estábamos conversando con mi compañero y decíamos, por ejemplo, viene una persona con discapacidad auditiva, se para frente a la cámara, hace las señales y se podría comunicar con cualquiera de ustedes. ¿Sí? No hay problema, cumple el objetivo la tesis. Pero ¿qué pasa si la persona que quiere recibir el mensaje tiene discapacidad visual? El proyecto se volvería obsoleto. Es ahí que nació la idea de reproducir mediante audio el texto formado. ¿Sí? Ustedes, una vez que forman el texto en la pantalla, tienen la opción de presionar un botón y reproducirlo en audio, y de esa manera se comunicaría una persona que tiene discapacidad auditiva con una persona que tiene discapacidad visual. Y como otro software añadido que se necesita es el driver de la cámara para que pueda ser usado en cualquier computadora. Las partes del software, en forma general, son las que tenemos ahí en ese diagrama de bloques en la parte de abajo, lo que es la adquisición de la imagen, el procesamiento, extracción de características, la clasificación y la toma de la decisión. La adquisición. En la adquisición ustedes primerito lo que deben hacer es calibrar los parámetros de la cámara.
No es cuestión de coger la cámara web, conectarla en la computadora y está lista para usarse. No, en este caso nosotros en base a experimentos, prueba y error, descubrimos que es necesario calibrar unos parámetros, entre ellos lo que es el contraste, lo que es el brillo, el tamaño de la imagen, por nombrar algunos. Toda cámara web viene con una función de autocontraste. No sé si todos tienen conocimiento que es autocontraste. Lo que hace la cámara web es, por ejemplo, si yo quiero tomar, digamos, una foto, las partes que están más brillantes las hace brillar más todavía y las que están oscuras las hace oscurecer más, con el objetivo de que la imagen se defina más, ¿sí? En nuestro caso eso fue un problema tremendo que tuvimos, que nos tomó bastante tiempo darnos cuenta que ese era el problema. ¿Cuál era el problema? Digamos que yo tenía la palma de mi mano para hacer una determinada letra. Ponía la iluminación, como la palma de mi mano es un tanto clara, brilla, ¿no es cierto? Produce brillo alrededor de la mano. Y con la función del autocontraste se perdía el orificio o la separación de los dedos. Es decir, se perdía totalmente la forma de la mano. Tratamos de procesar varias veces esta señal y finalmente descubrimos que era la función de autocontraste de la cámara la que debía ser corregida, ¿sí? Ya, eso como parámetro importante de la adquisición. La imagen que nosotros trabajamos o que adquiere la cámara es una imagen en color. Ahora nosotros en nuestra aplicación no necesitamos detalles, como por ejemplo, cuántos dedos están doblados, dónde empieza o termina la uña, qué color es la piel, por ejemplo. Nosotros no nos interesaba eso en nuestra aplicación. Lo que nos interesa únicamente es qué forma adoptó la mano. Si bien es cierto trabajamos como una imagen en color, le bajamos los colores lo más que pudimos, de tal manera que parece una imagen en escala de grises, pero es una imagen RGB de 32 bits de profundidad. Ya. Ahora, una parte muy importante dentro del software en visión artificial, si algún día ustedes quieren trabajar con visión artificial, una parte predominante es el tiempo de procesamiento, como les decía. Si ustedes tienen una imagen compleja, mayor cantidad de procesamiento, mayor tiempo de ejecución, sistema lento, ¿sí? Lo que ustedes deben tratar de hacer es ¿qué necesito yo para procesar? Y simplemente aislar lo que yo necesito para poder trabajar. Ahora nuestro sistema estaba trabajando siempre continuamente detectando o tratando de hacer todos los pasos como la clasificación, extracción y todo lo demás. Eso hacía el sistema muy ineficiente y totalmente lento. Tenía aproximadamente casi 2 segundos de retraso en las primeras pruebas que realizamos. Es decir, poníamos la mano y después de 2 segundos recién aparecía en la otra pantalla que habíamos puesto la mano. Si ustedes hacían un cambio, simplemente no se detectaba el cambio, ¿sí? Teníamos problemas por ese lado. ¿Cuál fue la solución? Detección de si hay o no hay mano. Para eso, ¿qué hacemos? Un análisis de los píxeles que tenemos. Ahora, si yo les estoy diciendo que tratamos de hacer el sistema más lento, ¿qué objetivo tiene analizar toda esa región que vemos en la parte derecha? Lo que se hizo fue utilizar un algoritmo de la View. ¿Qué es lo que hace? Trazar una línea en la región o en el cuadro que tenemos ahí y testear los píxeles o el cambio de los píxeles en esa línea. Entonces, cuando no había mano teníamos esta distribución de píxeles, ¿sí? En el eje X tenemos un valor de 0 a 255, que es el valor de los píxeles, y en el eje Y tenemos el porcentaje del nivel del color que tiene. Como ven, como está casi todo color negro, tenemos una distribución más o menos uniforme. Entonces, en el momento en que viene la mano, hay un cambio drástico en el cambio de esos píxeles en esa línea, es decir, existe la mano en el área de trabajo. Con eso el sistema no está siempre o continuamente trabajando en todos los lazos que habíamos puesto. Tiempo de ejecución, ¿sí? Ahorramos en el tiempo de ejecución. Ahora, para nosotros llegar a obtener finalmente el producto terminado, listo para analizar, tuvimos que hacer 3 cosas. Primero, transformar una imagen a una cosa muy sencilla, que sea primero pequeña y de valores muy definidos para poderlos procesar. Entonces, ¿cuál fue el primer paso? Cambiar esa imagen en color a una imagen en escala de grises, ¿sí? Bueno, desgraciadamente aquí no se aprecia muy bien el hecho de que está pasada de una imagen de color a una imagen de escala de grises.
Ya, por ejemplo, no sé si logran ver en esta parte de aquí que tenemos unas sombras entre los dedos. No sé si se alcanza a apreciar. Eso era motivo de error en el sistema, ¿sí? Me podía poner cualquier letra y total ahí estaba haciendo la letra S. Y me podía poner cualquier cosa. Por ejemplo, típico error de confusión, la letra M, por ejemplo. Me podría decir que no es una S y que es una M. ¿Cómo solucionamos esto? Tenemos unas barras de calibración, que es el contraste y el brillo. Ustedes con esas barras, y dependiendo de la iluminación que tengan, pueden calibrar. Como ven, acá está la imagen calibrada, ya casi sin la presencia de esos huecos que tenemos ahí. ¿Sí? Como ven, se va definiendo más claramente la forma de la mano. Primer paso. Segundo paso, la segmentación de la imagen. Primerito dijimos, bueno, no necesitamos una imagen en escala de grises porque no necesitamos ver qué parte de los dedos está más clara o está más oscura. Solo quiero ver la forma. Entonces trabajemos con una imagen binarizada, es decir, en dos colores, blanco o negro, es decir, 0 o 1. ¿Sí? Blanco 255, negro 0. ¿Sí? En la visión artificial se maneja esos dos estados lógicos. Entonces lo que hicimos primerito fue aplicar una binarización. Una vez aplicada la binarización, notamos que en la mano se producían una especie de pequeñas perforaciones a manera de pecas en la mano. ¿Sí? Bueno, en una instancia no nos representó mayor problema, pero en posiciones como esta, por ejemplo, sí representa un problema. Por ejemplo, teníamos una letra, la H, que era de esta manera, y la G, que era de esta manera. Si había muchas imperfecciones, por ejemplo en el dedo de abajo, tranquilamente la cámara no lo podía detectar y me decía que es una G en lugar de una H. Problemas para el sistema. ¿Qué aplicamos ahí? Primerito aplicamos una operación morfológica que es la dilatación, que consiste simplemente en añadir capas a la mano, ¿sí? Es decir, en unas palabras simples, como engordar la mano. Con eso que hicimos, que desaparezcan todas esas pequeñas perforaciones, esos pequeños huecos que teníamos en la mano. Y después, por ejemplo, ustedes cuando ponen, digamos, frente a una cámara la mano, en la primera instancia es de tener la mano quieta, pero a la larga se cansan y empiezan a mover la mano, ¿no es cierto? Nunca se va a quedar totalmente quieta la mano. Igual, otro problema, digamos que yo calibraba mi sistema ahí, movía un poco la mano y se podía presentar brillo en el extremo de la mano. ¿O qué era lo típico que teníamos nosotros? Irregularidades en el borde de la mano. Es decir, cambios bruscos de la intensidad. Por ejemplo, digamos que aquí tengo mi mano y aquí tengo una pequeña irregularidad. Venía 0, 0, 0, 1 lógico, cambio de intensidad, 0, 0, 0, 1 lógico, cambio de intensidad, y así en todo el borde de la mano. De ahí que vimos la necesidad de aplicar un filtro en frecuencia, un filtro pasabajos, que no es otra cosa que suavizar los bordes. Con eso eliminamos las imperfecciones de la mano. Y acá sí tenemos la forma totalmente definida de la mano. Y por último, el tercer paso. A pesar de ya tener una imagen mucho más simple, en dos colores, lista para procesar, el sistema seguía siendo lento. Ya no teníamos un retardo de 2 segundos, pero sí era un retardo superior a 1 segundo. ¿Cómo poder solucionar ese problema? Dijimos, bueno, nosotros lo que nos interesa es esta mano. ¿Para qué nos sirve todo el resto del área negra? Es cierto, recortemos la imagen entonces. Y pasamos a hacer el recortado de la imagen. ¿Sí? Y con esto también nos sirvió para solucionar otro problema que ya les voy a mencionar. Para el recortado de la imagen lo que se hace simplemente es testear los bordes, tanto del derecho, el izquierdo y el superior. Detectan los bordes y se recorta por esa parte de ahí los bordes para la mano. Ahora alguien me podrá decir, ¿y qué sucede con la parte de abajo? ¿Cómo recortar el brazo? No es que puedo coger, sacarme la mano y poner, siempre va a estar el brazo presente. Ese era otro problema. Por ejemplo, la letra M y la letra N. La letra M de esta manera, la letra N de esta otra manera. ¿Sí? Por ejemplo, para nosotros fácil ver, pero para la cámara y una cámara web de baja resolución, muy complicado de ver. Por ejemplo, ya lograba calibrar el sistema para que me detecte M y N. Venía mi compañero y yo que sé, él ponía el brazo un poquito más arriba, totalmente descalibrado el sistema. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces ahí se nos ocurrió otro algoritmo, hacer un sub-PI que se llama. ¿Qué es lo que hacemos?
testear la cantidad de píxeles, en este caso píxeles blancos que tiene la mano, ¿sí? Si la cantidad de píxeles es extremadamente grande, ¿qué quiere decir? Que metió demasiado el brazo. Simplemente la imagen desaparece del recuadro, no hay imagen que procesar. Entonces, ¿qué nos obliga a eso? A bajar un poco el brazo, a limitar la cantidad de brazo que ingresa a la imagen y de esa manera recortamos la parte de abajo. ¿Qué logramos con eso? Primero, limitar el brazo y segundo, lograr un encuadre de la mano dentro de la cámara. ¿Cuál es otro beneficio del recortado? Como les decía, ustedes no es que se cogen y empiezan a hacer las letras. A lo menos si quieren escribir un texto grande, a la larga les va a cansar estar haciendo una u otra forma. Entonces la mano se les va a empezar a mover, ¿sí? Yo que sé, una letra hacen aquí, la otra más acá. Entonces lo que hace esto es un seguimiento de la mano, ¿sí? También en este sistema influye mucho, por ejemplo, si hago la M en ese punto, le muevo acá, dice ya no es M, ya es N. Muévale acá y ahí sí es M, ¿sí? Por ejemplo, cosas así son bastante difíciles de calibrar en visión artificial y con esto logramos mejorar. Ahora sí tenemos la mano lista para entrar al proceso de clasificación. ¿Qué es el proceso de clasificación? Es decir qué letra usted está haciendo con la mano. Para eso utilizamos el Vision Assistant, es decir, realizar las bases de datos. Como podemos ver ahí, por cada letra hicimos 6 muestras. Es decir, yo cogí 6 personas al azar y les dije, por favor, pongan esta posición de mano y empecé a tomar fotografías. 6 fotografías por cada letra, de diferentes personas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tener diferentes tamaños de mano y cada persona. Si yo a todos ustedes les digo, a ver, hagamos la letra, por ejemplo, hagamos la letra F, ¿sí? Todos van a poner así, pero yo que sé, uno pone el dedo más acá, otro pone el dedo más acá. Cada persona va a hacer la señal de diferente manera. Con esto logramos tener versatilidad para diferentes usuarios, ¿sí? Tener bastantes muestras con que comparar. Todo esto fue hecho dentro del Vision Assistant. El Vision Assistant tiene todas las herramientas de la View. Dentro del Vision Assistant ustedes pueden realizar un procesamiento de la imagen. Pueden recortarle, pueden transformarle a grises, pueden hacer binaria, pueden aplicar la dilatación, el filtro que utilizamos anteriormente, todo lo pueden hacer dentro de este paquete a fin de llegar a tener el vector de características de la clase, es decir, el vector de características de cada letra. Ya. Ahora para clasificación se viene un nuevo problema. Resulta que para clasificar patrones hay 3 métodos: el del vecino más cercano, el vecino más cercano y el de la distancia mínima. Y ahora, ¿cómo saber cuál funciona, cuál no funciona? Prueba y error. Como la mayoría de tesis que se desarrollan, probemos esto, si nos funciona bien y si no, probamos el siguiente. Y así tuvimos que hacer pruebas, hasta llegar a determinar que el del vecino más cercano fue el mejor método para nuestra aplicación. Para otras aplicaciones, como puede ser, por ejemplo, un brazo robótico con una cámara y detectar piezas, por ejemplo, ¿sí? Tuercas más grandes o más pequeñas, por ejemplo. Ahí resultaba ser mejor el del vecino más cercano, pero a nosotros ese no nos funcionó. El mejor fue el del vecino más cercano. Es un sistema de votación. A ver, para que me entiendan un poquito a qué se refiere este método, basémonos en el círculo más pequeño. Esta es la muestra que yo quiero clasificar, ¿sí? Y dice que puede estar en 2 categorías. Puede estar dentro del triángulo o puede estar dentro del cuadrado. ¿Cómo va a clasificar? Primero, dentro de esa área hay 2 coincidencias con respecto a esta muestra. Dice, estos 2 triángulos se van a parecer más a la muestra que usted quiere clasificar, pero también tiene un poco de parecido el cuadrado. Bueno, y ahora, ¿cómo me decido por el cuadrado o el triángulo? Calculo la distancia que existe entre las muestras y la señal de entrada. En este caso la distancia es más pequeña, por lo tanto va a clasificar ese círculo como un triángulo y asigna la letra en este caso. Ahora, ¿qué pasa por ejemplo si vienen muchas más muestras? Vamos al círculo con línea punteada. Dentro de ese círculo, por ejemplo, ya tengo 3 cuadrados y 2 triángulos, dice. Hay 3 cuadrados que coinciden con su muestra y solo 2 triángulos que coinciden con su muestra. ¿Cuál escoge? Si bien es cierto, la distancia menor está con respecto al triángulo, podría clasificarle como un triángulo. Sin embargo, hay 3 muestras muy parecidas
a la señal de entrada, por lo tanto va a ser un cuadrado. Más o menos es un sistema de votación el que nosotros estamos usando. He ahí el por qué usar 6 muestras por cada clase. ¿Sí se entiende? Ya, ese es el sistema de clasificación. Entonces, en base a ese sistema se genera un índice de acierto, o el Classification Score, que le llame la view. Este índice de acierto puede variar entre 0 y 1000. ¿Cuál era el problema? Nosotros no nos habíamos dado cuenta de ese índice. Como cualquier otra salida de la view, dijimos, bueno, el bloque tiene un montón de salidas, no nos importa. Trabajemos. Y empezamos a trabajar. Y el mismo problema, el mayor problema estuvo entre la letra M y la letra E. Por ejemplo, nos salía un M con un índice de clasificación, por ejemplo, de 400 y la letra N con 350. Y ahora, ¿cómo discriminamos? Entonces, lo que hicimos fue decir, si el índice de acierto o de clasificación es mayor que 700, la señal está bien hecha, genere el texto. Si es menor que 700, la señal está más hecha. ¿Sí? Dentro de este sistema de clasificación estamos utilizando un poco lo que es la lógica difusa para realizar varias combinaciones de posibles muestras y en base a eso sacar un promedio y poder tener un valor más acertado. ¿Sí? Ya, una vez que ustedes hacen la señal, por ejemplo la letra Y está correctamente realizada, se pone sobre la imagen una letra Y en verde, ¿sí? Para que sea amigable con el usuario, para que el sistema le indique a usted que hizo correctamente la señal y pase a tomar una nueva posición. Ya, vamos a la formación del texto. Aquí hubo otro problema que también lo tuvimos que solucionar. Dijimos, bueno, el chiste del sistema es que sea rápido, entonces hagamos que el sistema sea rápido. Lo logramos con una imagen pequeña y binarizada. Ahora, ¿qué pasa? Digamos que yo quiero pasar de la letra A la letra B. Entonces, estoy en la letra A y empiezo a subir a la letra B. Mientras yo hacía este cambio, la cámara ya me detectaba todos esos cambios y empezó a escribir un montón de letras que yo ni siquiera quise. ¿Cómo solucionamos ese problema? Dijimos, bueno, entonces pongámosle un retardo al sistema. Digamos, si la mano está en la misma posición, yo qué sé, por un segundo, quiere decir que esa es la señal que quiere realizar. Entonces poníamos la mano por un segundo, decía el sistema, sí, esta es la señal que quiere y detectaba. El cambio no se dura un segundo, ¿no es cierto? Entonces no iba a detectar el sistema. De esa manera solucionamos ese problema, ¿sí? Poniéndole un retardo al sistema. Ahora, en el avión ustedes deben concatenar las letras, ¿sí? Como cualquier arreglo de un string. Y como cualquier arreglo de un string sale de esa forma, al revés. ¿Qué deben hacer ustedes? Darle la vuelta para que se forme la palabra y sea legible, ¿sí? Ya. Aquí tenemos, por ejemplo, un texto formado, Escuela Politécnica Nacional. Ahora, el problema fue, escribamos Escuela Politécnica Nacional, empezamos a escribir, y ahora, ¿cómo separamos entre palabra y palabra? Empezamos a buscar en los diferentes lenguajes de señas a ver si había alguna señal para el espacio, o cómo decían las personas que terminaron de hablar o de decir esa palabra para empezar una nueva. No había. ¿Y ahora qué hacemos? La ventaja estuvo en que el sistema, o que el lenguaje de señas no es universal. No es universal. Cada estado, cada país, cada ciudad, provincia tiene variaciones entre el lenguaje. Entonces eso nos dio la apertura a nosotros para inventarnos un nuevo lenguaje. Dijimos, ¿cuál lo vamos a usar? La palma abierta, ¿sí? Digamos que la palma abierta para nosotros es un espacio. Solucionado el problema. Entonces con la palma abierta separamos entre palabra y palabra. Como les digo, la ventaja es que el sistema no es universal. Entonces no hay una ley que nos diga tiene que ser así, ¿sí? Ya. Aquí tenemos la interfaz final. Esto es lo que ustedes van a ver si utilizan esta aplicación. Tiene la señal de ingreso, la señal ya procesada y recortada. Por ejemplo, ahí está el espacio, ¿sí? El espacio que nosotros nos inventamos. Bueno, estos son los índices de clasificación en base a la lógica difusa que les había comentado. El cuadro donde ustedes van a reproducir o van a ver el texto que ustedes desearon formar y las 3 opciones. La primera, que es desaparecer el texto, es decir, borrar la pantalla. La segunda, la que les mencionaba, para que una persona que carece de visión pueda escuchar el texto que formaron, es decir, reproducir por audio.
Y finalmente dijimos, ya que estamos en este paso, ¿por qué no ampliar un poco más el programa? ¿Por qué no le pasamos a Word el texto que tenemos? Pasémosle a Word. ¿Para qué? Ustedes pueden imprimir ese texto, pueden enviar vía mail ese texto, ¿sí? Con esa facilidad. Ahora, terminamos la tesis, listo. Ahora, ¿qué pasa si una persona quiere comunicarse, pero no sabe el lenguaje? Otro limitante para el proyecto. ¿Qué hacemos en ese momento? Se nos ocurrió implementar un módulo de entrenamiento, ¿sí? De este lenguaje de señas. Les genera a ustedes una fotografía de la posición que deben aceptar. El funcionamiento es el mismo. Van a recortar, analizar, hacer el procesamiento de la imagen y a remedar la fotografía que les está dando. Si ustedes están haciendo correctamente la señal, les va a dar una señal de aceptación. Les puede reproducir en orden alfabético, en orden aleatorio. Digamos, yo ya me sé todas las letras, pero no puedo la P o la Q. Pueden escoger esa letra o en la que tienen problema. Con la facilidad o tratando de que el sistema esté abierto para todo tipo de personas y que no se quede ahí la aplicación. Para ingresar a eso de ahí, ustedes tienen la pantalla principal en la que ustedes pueden seleccionar o el traductor, que fue el propio tema de la tesis, o el entrenador, que es el añadido si ustedes quieren aprender este lenguaje de señas. Ya, finalmente, ahora ya terminamos nuestra tesis. ¿Cómo comprobar que está correctamente hecha la tesis? ¿Con qué la comparo para saber si mi tesis sirve o no sirve? Para eso hicimos varias pruebas. De las pruebas que realizamos pudimos encontrar que tenemos un error de 17.85%. Bueno, mi tesis tiene ese error. ¿Y ahora con qué lo comparo? De nuestras investigaciones, en la época que realizamos la tesis, es decir, el año pasado, hay dos universidades que realizaron similares aplicaciones, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Barcelona. En ese momento no habían aplicaciones realizadas en Latinoamérica. Estuve investigando y sí hay una aplicación recientemente realizada en Bogotá, ¿sí? Y aquí también partió nuestra idea de este sistema. En la Universidad Autónoma de Madrid se trabaja de esta manera. El sistema es exactamente el mismo, pero dentro de una caja de cartón, ¿sí? Tiene todas las paredes y el techo forrado de blanco y el fondo oscuro. La cámara y la luminaria dentro y la mano se mueve. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? No tiene que lidiar con las luces del ambiente, no tiene que lidiar con el sol, por ejemplo, ¿sí? No tiene que lidiar con los cambios drásticos de iluminación que ustedes calibran en este momento. Brilla el sol, calibra de nuevo. Logran calibrar, se va el sol, otra vez calibra de nuevo, ¿sí? Es por eso que este sistema tiene un error del 14.6%. Ahora, el otro sistema, el de la Universidad de Barcelona, ese en cambio tiene la mano colocada sobre una superficie y 7 cámaras alrededor. Es decir, cada cámara capta una posición de la imagen, cada cámara o cada imagen que toma de una cámara pasa a un procesamiento. El sistema es mucho más complicado, pero sin embargo tiene un error del 31.25%. Es decir, nuestro sistema, que tiene el 17.85%, está dentro de los límites fijados por otras aplicaciones realizadas, ¿sí? Es decir, nuestro sistema funciona bien, podemos decir. Como conclusiones, ¿qué les podría decir? Primerito, que se logró el objetivo: tratar de ayudar a las personas que de alguna u otra manera se ven aisladas de la sociedad, no porque no tengan habilidades, no porque no tengan capacidades, sino porque no pueden comunicarse. El trabajo funciona bien dentro de los límites de error especificados. Como el usuario requiere facilidad y comodidad a la hora de realizar la aplicación, utilizar la aplicación, se construyó un hardware que sea fácil de montar y fácil de mover. He ahí el por qué usamos un trípode. Y les mencionaré que el trípode es la parte más cara de la tesis, ¿sí? Eso fue lo más caro. Nos costó como $40, algo así, ¿sí? Eso fue lo más caro de nuestra tesis. ¿Por qué el trípode? Por ejemplo, digamos, yo lo pruebo y lo calibro. Le puedo llamar al señor Tito Año, que es mucho más alto que yo, y no le va a servir la calibración. O por ejemplo, yo tengo una mano, digamos, promedio. Puede haber una persona que tenga la mano más pequeña,
o una persona que tenga la mano mucho más grande. La calibración que sirvió para mí probablemente no servirá para esa otra persona. O el color de piel. Por ejemplo, mi piel, digamos, está en el promedio. Habrá una persona que sea mucho más blanca. Requerirá una nueva calibración. ¿Sí? Es por eso el uso del trípode y el sacar nuestra caja de cartón, quitarla y trabajar en el ambiente. Y el principal es de bajo costo. Y también tengo el orgullo de mencionar que el paper de nuestra tesis fue aprobado en la conferencia, en la 22ª conferencia que se iba a realizar en Grecia. ¿Sí? Nuestro paper fue aprobado para presentar allá. ¿Cuál fue el problema? El dinero para viajar a Grecia. ¿Sí? Pero como ven, dentro del país, dentro de la Escuela Politécnica Nacional, se pueden realizar muy buenos proyectos. ¿Por qué? Porque tenemos el cerebro. ¿Sí? ¿Tal vez preguntas?